Muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga enormemente. Vamos a empezar este devocional como cada martes, como cada jueves tenemos el devocional enfocado particularmente en el Evangelio de Juan. Vamos a, vamos a hacer una oración para empezar directamente con el estudio del Evangelio de Juan y le voy a pedir a mi hermano José que nos dirija a Dios en una primera oración para iniciar de esta manera. Hermano José, apóyanos por favor con la oración. Sí, sí me escucha, hermano. Sí, hermano. Muy Ok, bien. perfecto. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre Santo, santificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias por este hermoso amanecer, este día que se nos prestó, Señor mi Dios, que estamos delante de usted en esta hora para aprender un poco más de tu palabra. Y gracias por nuestro hermano Horacio que está presente, que está dispuesto y que le bendigas grandemente, Señor. Gracias también por nuestros hermanos que están aquí para atender a tu llamado, escuchar el mensaje de tu palabra, que nos abras nuestros corazones, nuestros oídos, para estar atentos a ellos, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermanos. Vamos a, vamos a tener una lectura. Voy a compartirles pantalla. Aquí está. Ahí en Juan, capítulo 2. Sí. Muy bien. Vamos a nuevamente tener la lectura, hermanos. Vamos a tener la lectura para poder ir tomando el corte del estudio. Eh, y para ello le voy a pedir a mi hermana Alma Rosa, si me puede apoyar, por favor, con eh, los versículos, pues vamos a ver, ok, el versículo, los versículos uno y 2. Hermana Alma Rosa, versículos uno y 2, por favor. Del capítulo 2. Sí, por favor. Capítulo 2, versículos uno y 2. Al tercer día se hicieron unas bodas de Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Siga leyendo hasta el versículo 5, por favor. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere. Y dice el versículo 6: y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Versículo 8: entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Hasta ahí el texto, hermanos. Hasta ahí el texto. Hermanos, platicando con el hermano Cristian, me platicaba, me decía que no habían tratado eh, la cuestión de la cuestión que se trata del vino o la polémica que pudiera generar el tema del vino o tratar el tema del vino desde la perspectiva de las escrituras. Hermanos, quiero hacerles una pregunta. ¿Continuamos con la lectura, estudiando, o nos podemos detener para tratar esa cuestión del vino? Yo los escucho, nos digan, podemos platicar porque aquí hay un elemento que es el elemento del vino dentro de las bodas y vemos un involucramiento de Jesús y sus discípulos en esta cuestión. La pregunta es, hermanos, para ustedes,
¿Les gustaría que tratáramos esa cuestión ahorita en este momento? Los escucho o continuamos con la lectura. Hermano, según mi percepción, es que sí vimos lo del vino. Ok. Lo único que no vimos es que él nos dejó como la tareita de buscar algunos versículos relacionados Ujú, al vino que se hablara en la Biblia. ujú. Eso fue, pero sí se habló sobre el vino. Ok, muy bien. ¿Se acuerdan más o menos qué fue lo que se mencionó? Sí, Me- ¿Qué fue más o menos, hermana? ¿Sí trataron, por ejemplo, la polémica, algunos, dieron lectura a esos textos, no sé, algo así? No sé si se acuerdan. sí. Hermano José, ¿qué opina? Ah, yo hice lo que está aquí en cuanto a la palabra vino, pero No lo escuchamos, hermano. De repente dejé de escucharlo, disculpe. ¿sí me escucha? Sí, como que cuando se hace para checar sus notas, ahí es cuando ya no lo escucho, fíjese. Perdón, es que hice un bosquejo de lo que Cristian había pedido como tarea del vino, pero se habló poco del vino, Ujú. es lo que yo me acuerdo. Ok, ok, muy bien, muy bien. Hermanos, a ver, hermana Alma Rosa, ¿tratamos la cuestión del vino o continuamos? Le voy a Sí, hermano. preguntar, ¿sí lo tratamos? ¿Sí quiere que lo tratemos? Pues podemos verlo, sí, Ok, sí. bien. Por lo que veo, todos hicimos la tareita y Ah, conforme a la tarea hacemos el resumen de esa situación. ok, ok. Mano José, ¿qué opina? ¿Nos detenemos un poquito a reflexionar sobre esta cuestión o continuamos? Si gustan, nos podemos detener un poco, si gustan. Bueno, Lo que diga la mayoría es lo más importante. ok. ¿Van a Lourdes? Perdón, es que no podía desactivar mi micrófono, hermano. Sí, está bien, Sí, hermano. creo que una de las cosas que recuerdo que se habló poquito del vino es de que creo que una hermana mencionó algo relacionado con el vino, pero también relacionó el vino con lo de la cena, con el vino de la cena. Entonces, como que ahí hubo no sé si una dudita o algo. Entonces fue cuando el hermano Cristian dijo que pues buscáramos versículos relacionados con lo del vino y ya después él pues lo íbamos a ver, no lo iba a explicar y algo así. Y pues yo creo que si los hermanos están de acuerdo, pues yo también estaría de acuerdo que se hablara algo relacionado, si hay tiempo, ¿verdad? Claro. Algo relacionado con el vino, estaría bien. Muy bien, muy bien. Ok, ok. Hermana Erika Figueroa, ¿qué opina? Sí, hermano, buenos días. Sí, estaría bien. Ok, muy bien. Bueno, vamos a, miren, dice este texto que acabamos de leer, particularmente el versículo, el versículo 3 dice, y eh, faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino, ¿cierto? Luego, acá en el versículo 10 dice, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino. Cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino
hasta ahora, dice. Entonces, podemos encontrar particularmente, pues, una expresión que se repite bastante aquí en el Evangelio de Juan y es la cuestión del vino. ¿Ok? Vamos a reflexionar, vamos a detenernos en esta cuestión, ¿no? Y me gustaría, hermanos, vamos a ver los pros y los contras y al final podemos hacer un examen personal sobre esto, ¿no? Pero la pregunta que quiero hacerles es, el que quiera, ¿eh? El que quiera. Y ojo con esto, hermanos. Esta cuestión que vamos a tratar no es para polemizar ni pelearnos, ¿ok? Sino para llegar a una conclusión. Al final, en su raciocinio, cada quien se va a quedar con algo de esto. Y tenemos que ser maduros y tenemos que ver su contexto histórico, cultural, pero también bíblico. Y también aplicado al tiempo de la iglesia en estos tiempos, ¿no? Y considerando la cultura de nuestro entorno, nuestra cultura mexicana o en el país donde esté. La pregunta es, ¿qué opinan del vino? Ahora, bueno, primera, el vino podemos referirlo, obviamente que aquí en el contexto literal se refiere al vino, el que viene de uva, ¿no? Aquella uva fermentada, procesada, aunque la fermentación aquí era natural, ¿no? Por así decirlo. Sabemos que en algunos contextos el vino es como una sinécdoque para referirse a todo el espectro que pudiera abarcar el tema de bebidas embriagantes o alcoholes. ¿Ok? Entonces, la gran pregunta es, no desde la perspectiva bíblica, sino general, ¿ok? General. Ahorita vamos a ver, analizar en el espectro bíblico, qué es lo que dice al respecto. ¿Qué opinan ustedes? ¿Está bien? ¿Está mal? El tema, el ingerir vino, el ingerir este tipo de cuestiones, bebidas embriagantes también. Pues sabemos que lo más común es el tema de la cerveza, ¿verdad? Cebada fermentada. Pero, ¿qué opinan ustedes, hermanos? Los escucho, los escucho. Bueno, Hermano, perdón. no, no, Hermana diga. Alma Rosa, adelante, hermana Alma Rosa, y luego mi hermano José. Ok, muy bien. En mi forma personal, yo casi catalogo al vino dentro de muchos alimentos en los que se puede decir lo, lo que se le llama tener límites, Ujú, porque llega un momento en que de libertad lo volvemos en libertinaje y ujú, en los excesos es donde vienen los problemas, en donde vienen las situaciones que, que no son adecuadas. En alguna parte que no recuerdo ahorita de la Biblia dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. ujú, Entonces, si desde un principio se creó una vid, ah, mm, que se creó las plantas y demás, yo creo que se creó por algo, pero el ser humano, al paso de los tiempos, a veces hemos desvirtuado la situación y es ahí donde viene la situación donde entramos en las libertades que no convienen. Esa es mi manera de ver el vino. Parece ser que el ser humano, ¿no? Todas las bendiciones que pudimos pensar, hermana Alma Rosa, que esa vid, ¿no? Que esa vid eh, fue de gran bendición para el ser humano, ¿no? Eh, Sí, Así como lo pueden ser algunas plantas, saben ustedes que
pues de la planta de coca, Ujú. vienen muchas medicinas, pero Sí. el ser humano la corrompe, ¿no? Al concentrar la sustancia y la venden como droga, ya se convierte en droga. Parece Ujú. ser que todo lo que toca el ser humano lo estropea, ¿no? Parece ser, ¿no? Exacto. Parece ser. Pareciera. Pareciera ser así. Entonces, este, creo que hay un exceso en esto, pero podemos ir analizando. Hermano José. Sí, la cita que mencionaba la hermana o las palabras que mencionó es en 1 Corintios 6:12. Nomás para ponerla ahí. Ah, en cuanto a, yo digo que no se debe de tocar para nada porque en primer lugar, la, como usted dijo ahorita, ya las cosas ahorita están alteradas completamente. Ya antes, bueno, dijo que no se mencionaba en cuanto a la Biblia, que tuviéramos aquí nomás en este lado, y a rato nos vamos para allá. Pero el alcohol en sí ahorita no se debe tocar en cuanto a los hermanos o los miembros de la Iglesia de Cristo, porque es algo que te va a causar no pensar bien en otras cosas, pensar bien en las cosas que tenemos que tomar decisiones. Ah, no tengo mucho porque yo no, y mi padre, ya él ya dejó de existir el viejo, pero me acuerdo muy bien de él y las cosas que hacía el alcohol no era muy grato para mí. Entonces, para mí, el alcohol definitivamente, todo lo que pueda entorpecer nuestra, nuestro pensar como cristianos, no se debe de tocar para nada, para nada. Ok, Sí, repito lo malo que la cita 1 Corintios 6, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. mm. Entonces tenemos que hacer una diferencia nosotros en eso. Miren, hermanos, el hermano tocó un tema interesante. Ahorita, recuerden, una cosa es el vino tratado en la Biblia. Y ahorita el tema del vino, tristemente, está dentro de la sinécdoque en toda la gama de alcoholes, ¿verdad? Ya está dentro de eso, ¿no? Ya está en ese espectro, ¿no? Antiguamente, ahorita lo vamos a ver bíblicamente cuál era el tratamiento que se le daba. Efectivamente, hermano José, ya ahorita le ponen cierto porcentaje de alcohol, ¿no? Para que pueda acelerar la fermentación, ¿verdad? Pero entonces ya inclusive ya se manejan por niveles de alcohol que tengan, ¿no? Entonces, efectivamente, ahora, obviamente, hermanos, que yo me, me suscribo al comentario de mi hermano José, porque no sé, hermanos, eh, yo también vengo de un hogar donde mi padrastro era alcohólico, ¿sí? Y hizo cosas muy nefandas por mi mamá, con la familia, con todos. Entonces, el tema del espectro de los alcoholes, porque el vino, actualmente, vino fermentado, por acá la cerveza cebada fermentada, entonces eh, el tema generalizado, ahorita lo estamos generalizando, ahorita vamos con la Biblia, ¿qué es lo que dice? ¿Cuál era el enfoque? Pero para mí el tema del alcohol es algo que a mí me cala, porque sí lastimó a mi familia, personalmente. Entonces, yo a veces pienso, hermanos, que personalmente se los digo, es un lindero que no debemos de tocar. Se los voy a decir personalmente. ¿Por qué? Porque si hay algunos adultos que utilizan el tema de la cerveza o el alcohol como una cuestión social, ponle así, inclusive ponle tú fumar también, fumar o tomar. Aunque no sea un vicio para ti, los niños te van a ver, los niños te van a ver. Estaba como la historia de una hermana, les platico esta historia. Estaba una hermana, eh, decía,
una hermana doctorado en psicología, ¿no? Y jugaba cartas. No condeno el juego de cartas, ¿eh? Ojo con esto. No, ahorita todavía no hagamos juicios de valor, por favor. No me hagan juicios de valor ahorita. Jugaba cartas con su nieto. Y el predicador, una vez que observó eso, le dijo, hermana, eh, como adultos no hay problema si juega cartas porque ya tiene madurez, pero no juegue apostando y cosas así con el niño. Mejor enséñale otras cosas que no vaya a tomar eso. Me digo, hermano, le dice la hermana psicóloga, doctora en psicología, hermano, ¿cómo me va a decir usted este tema si yo soy la especialista en niños? Yo sé cómo tratar este tipo de cuestiones. La doctora lo hacía para que el niño le platicara todo lo que hacía en la escuela. Era una forma de amortiguar, ¿no? De romper el hielo. Y sí le funcionaba. Pero saben, hace muy poco supe que a ese muchacho con el que jugó cartas se convirtió en un ludópata. ¿Saben ustedes qué es un ludópata? En alguien que está enviciado en el juego. ¿Sí? Ya no lo sacan de ahí. Comprometió propiedades, comprometió su vida, pidió dinero a gente que no le tenía que pedir y ahí están las consecuencias. Entonces, eh, el tema del alcohol en México, hermanos, en México es un tema que sí cala bastante. ¿Por qué digo en México? Porque nosotros tenemos hermanos de ciertos países que me reservo el nombre, donde es común tomar vino y, y a nosotros nos pueden ver así como que, mira qué conservadores, qué mojigatos los mexicanos. Pero es que usted también tiene que entender la cultura, nuestra cultura, ¿sí? Y son hermanos en Cristo, me reservo el nombre porque los conocen ustedes. Son hermanos en Cristo en otros países que es muy común el vino, ¿sí? El vino. Entonces, no sé cómo lo tratan, no lo sé, pero hasta hacen, porque acuérdense que el vino pues no solamente tiene cuestiones así que, de una cuestión social o de fiesta, también tiene algunas preparaciones gastronómicas que son interesantes con el vino, ¿no? Ellos tienen un caldo que lo hacen con vino, imagínense, ¿sí? Obviamente que ya diluido o preparado en cocina, pues se diluye el alcohol, ¿no? Entonces, hubo un hermano, dicho sea de paso, hubo un hermano que, así en confianza, ¿no? Un hermano que una vez hice tacos de pescado, fish tacos, y desde mi perspectiva, los mejores fish tacos se preparan con harina, mostaza, pimienta, huevo. El asunto es del líquido que le vas a echar, agua, leche, agua mineral o cerveza. Pues curiosamente, hermanos, la cerveza es la que le da el toque, ¿sí? Discretamente uno le pone una y ya lo bate y lo fríe en aceite, pues ahí se consume lo poco de alcohol que tiene, ¿no? Cuando el hermano supo que le puse una botella de alcohol, no los quiso comer, y yo lo entiendo, está bien, no pasa nada. Entonces, ya desde entonces dije, mejor lo preparo con agua mineral o con otra cosa para no herir las susceptibilidades del prójimo, ¿no? Entonces, pero sí tenemos que poner en su justa dimensión que en México sí es un tema que cala y siempre va a seguir calando por el problema que tienen los mexicanos con la borrachera, ¿sí? Con el alcoholismo, ¿sí? Pero hay en otros países que no lo ven así, ¿sí? Como Chile. Entonces, pero bueno, a ver, ¿qué más opinan, hermanos, sobre la generalización del vino, del alcohol en general? ¿Alguien más que quiera comentar algo más, hermanos, antes de continuar? Si me permites comentar, hermano Horacio, una cosa más en cuanto a lo que es el alcohol. Eh, Hace años mis dos hijas estaban chiquitas y gracias a Dios que pues siempre
uno obedece las reglas. O sea, venían amarradas atrás en el centro del carro, el vehículo. Y por eso digo que el alcohol no va a estar, no es grato para a mi punto de vista. Pero este muchacho de 21 años, me chocó el carro totalmente, o sea, ya no se vio el carro. Gracias a Dios que mi esposa y mis hijas no les pasó nada, pero la vida, yo miro ahora la vida de este muchacho en la cárcel por tantos años, por una tontera. A mí se me hace una pérdida. Sí, yo estoy, no sé, digo a mi esposa, no puedo ver un ser humano en una cárcel porque no debemos estar allí, pero muchos eligen eso. Entonces, de 21 años, un muchacho de 21 años, pues ya tiraste como dicen, prácticamente tu futuro en la nada. Entonces, si eso para mí no es correcto, imagínense dentro de la iglesia, hermanos, y yo sé que hay hermanos sin Cristo, de habla inglés, que ellos fuman y toman, como dijo usted, hermano, es una cuestión social, pero no está bien, no está bien, de acuerdo con la palabra de Dios, no está bien, porque si somos templo de Dios, Ujú. si somos templo de Dios, tenemos que cuidar el templo. Ok, muy bien. Muy bien, hermanos. Vamos entonces a meditar qué es lo que dice la Biblia sobre esto. ¿Sí? ¿Qué es lo que comenta la Biblia sobre el vino? Y vamos a citar el ejemplo bíblico. ¿Sí? Ahora, ¿qué textos bíblicos encontraron que les encargó el hermano Cristian, hermanos? ¿Alguien que quiera compartirnos algún texto? Primero del Antiguo Testamento, primero del Antiguo y luego vemos el Nuevo. ¿Qué encontramos del Antiguo Testamento? Acuérdense que estamos viendo Juan 2, versículos 1 al 12, y vemos que Jesucristo convirtió el agua en vino. Entonces, eh, estamos tratando el tema de la polémica del vino o la cuestión del vino, ¿sí? Entonces, y ponerlo en su justa dimensión en la actualidad. Pero, ¿qué textos sobre el vino algunos textos bíblicos en el Antiguo Testamento? ¿Alguien que quiera decir algo? ¿Algún texto? Hermano, Me- tengo Adelante, hermano, adelante. el versículo de Números 6:3, pero me gustaría hacer el contexto desde el 2, donde dice, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se aparta haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino, de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Ok. Ahí podemos ver el ejemplo, ¿no? De alguien que hacía el voto del Nazareo para consagrarse a Dios, ¿no? Entonces, ese puede ser un buen ejemplo. Es un buen ejemplo ese. Muy bien. ¿Qué otro texto? Y me permiten leer Isaías 28:7, hermano. Ok, Isaías 28:7. ok, échale. Dice así, pero también estos erraron con el vino y con la sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron la visión, tropezaron en el juicio, bueno, tropezaron en el juicio. Ese es el 7. Ok. Aunque efectivamente, hermano José, ahí cuando habla del sidro, la sidra y el vino, efectivamente habla en un contexto de la borrachera, ¿sí? Es borrachera. Lo que la Biblia sí condena fuertemente, lo que condena así directamente es la borrachera. Por eso les digo, el vino, si lo ponemos en la sinécdoque, como todo el espectro de los alcoholes, eh, el consumirlo
estás tocando un lindero, ¿verdad? Que a veces se pierde ese lindero, como usted dice, hermano José. Eh, Seguramente, por ejemplo, el joven de 21 años que usted platicaba, a lo mejor miraba a sus padres tomar por ahí y a lo mejor lo hacían ocasionalmente, pero los jóvenes son tontos, ¿sí? Son tontos. Perdóneme que lo diga, ¿sí? Son imprudentes, ¿sí? Y seguramente ellos en su afán de beber y de beber y de beber, son capaces de tomar un carro sin darse cuenta que un carro, que es una gran herramienta para el ser humano, se puede convertir en un arma para la sociedad, ¿sí? Y estando borrachos y estando tomados, pues ya sabemos todos los problemas que hay el 25 de diciembre, el 24, el 1 de enero, cuánta gente muere por andar embriagada, por andar de borracho, ¿sí? Entonces, obviamente que la problemática en el sacerdocio israelita era que ya estaban adorando a Dios borrachos, estaban borrachos. Y eso fue lo que le pasó a Nadab y a Abiú cuando cambiaron cuando no obedecieron a Dios al meter fuego extraño. Ellos estaban tomados, hermanos. Si ves el contexto de la historia de Levítico 10, era eso, era eso, hermanos. Estaban tomados, ¿sí? Como que te hace perder la orientación, ¿verdad? Hermana Lourdes. Sí, precisamente ese que acaba de mencionar usted, hermano, el de Levíticos 10, 8 al 10. Ok. El de 10, 8 a 10 dice así. Dice, y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino, ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, Ujú. para poder discernir entre lo santo y lo profano, y entre lo inmundo y lo limpio. Muy bien. Ahí está, hermano. Ahí está, hermana Lourdes. Entonces, eh, bien. ¿Algún otro texto que tengan por ahí? ¿Algo positivo del vino? ¿Algo por ahí que hayan encontrado? Porque los hay, hermanos, ¿eh? Hermano, Hermano, lo único, Sí, síguele, hermano. hermano, síguele, síguele, síguele. Jueces 13:14, hermano, Ujú. Échale, hermano. dice, no tomará nada que proceda de la vid, no beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda, guardará todo lo que le manda. Eso es en cuanto al voto de Nazareo también, ¿no? Ajá. Sí, ¿no? Sí. Yo también. Sí, ok. Va a aprovechar la hermana. A ver, hermano, Es échale. Proverbios 21. Dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Ok, muy bien. Entonces, ahí creo que ese texto es bueno, ¿no? Es bueno. Eh, ¿Qué más? Tengo uno del Salmo 104:15, hermano, y Échale, hermano. dice, y el vino alegra el corazón del hombre y el aceite hace brillar el rostro, y el pan sustenta la vida del hombre. Ok. Efectivamente, ¿no? Algunas personas utilizan, recuerden que estoy utilizando la sinécdoque, ¿no? En cuanto al tema de los efectos del alcohol. El vino como sinécdoque del alcohol, ¿ok? Pero yo entiendo, ahorita vamos a platicar algunas cosas. Todavía no llegamos al Nuevo Testamento, ¿sí? Porque queremos llegar a un análisis, ¿sí? Dice hermana Alma Rosa que el vino alegra el corazón, ¿verdad? Sí, hermano. ¿Y qué más dice? El aceite, ¿qué más dice? A ver, otra vez léalo. Es el Salmo, ¿qué? Dice el Salmo 104:15, Ok. y el vino alegra el corazón del hombre, el Ujú, aceite hace brillar el rostro, y ujú. el pan sustenta la vida del hombre. Ok, muy bien. Ok. Sí, sí, efectivamente, hermanos. Ok. Entonces, ese elemento de la alegría es importante que lo retomemos. Sí, lo retomemos para Juan 2, ¿ok? También por ahí en Proverbios, a ver, vamos allá a Proverbios 23:31.
¿Alguien tiene algún otro texto del Antiguo Testamento, hermanos? Dice, este es el que quería, este también está bueno. Proverbios 23, versículos 31. eh, Proverbios 23, 31 y 32. Dice, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. ¿Sí? Ok, ahí creo que ese es un tema, eh, este, es un tema que nos aclara un poco esta cuestión. Hermanos, quiero hacerles entonces una pregunta. ¿Sí? Ayúdenme a razonar esto entonces. Con todas estas advertencias, y discúlpeme si los pongo contra la... Ojo, no estoy a favor del vino, ¿eh? Parece ser, pero no, ¿ok? ¿Ok? O sea, yo personalmente no, nada, ni una gota, ¿ok? Nomás quiero, vamos a razonar inteligente, bíblicamente, ¿ok? ¿Ok? Si con todas estas prohibiciones que acabamos de leer, con estas no prohibiciones, pero sí consideraciones y consejos, ¿por qué el Señor convirtió el agua en vino? ¿Por qué? Y no fue un galoncito, fueron 6 tinajas de piedra que le cabían más de 100 litros de agua. ¿Por qué? Los escucho. Voy a comentar, ¿está bien? Adelante, hermano, échale. Ya, ¿se puede tocar ya el Nuevo Testamento? De acuerdo a lo que pues, estoy seguro que todos hemos escuchado, que el agua en aquel entonces no era muy limpia, que digamos. Entonces, convertirla en vino o fermentar el agua con el jugo de uva eh, mataba muchas de esas bacterias y ayudaba mucho porque a Timoteo Pablo le dijo, toma poquito vino para tus dolor de estómago. Claro que una cantidad muy leve, porque ahí nos oye que Timoteo se haga Borracho. emborrachado. Sí. No es- Continúe, considere, hermano, va bien. no, ya terminé, hermano, ya terminé. Ok, ok. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más? Porque, hermanos, a mí me sacaron este argumento. ¿Se acuerdan que les platicaba? Un amigo que llegó, le habían dado una golpiza, andaba de borracho, me llegó en la madrugada a mi casa y como estaba todo golpeado, yo no lo iba a dejar entrar, pero dije, capaz que se me muere en el camino. Lo metí a la casa y no sé si se me va a morir en la casa también, ¿verdad? Pero le dije, a ver, ¿cómo estaba? Y sí tenía todo rajado. Dije, no, no se va a morir con esto. Le puse unos hielos y yo traté de llevarlo al médico a urgencia, ¿verdad? Y no quería. Este, entonces, pues traté de hacer lo que pude. Y ya cuando se levantó en la mañana, se bañó, desayunó, ya sentado, hablé con él. Y le dije, sí sabes que lo que hiciste está mal, ¿verdad? Más porque eres cristiano. Te andas emborrachando y metiendo en problemas todo lo que lleva el alcohol. Entonces, ya tenía su argumento bien hecho, ¿eh? Ya lo tenía bien elaborado, hermano José, ya lo tenía bien hechecito, sabía que le iba a reclamar. ¿Sí? Pues Jesucristo convirtió el agua en vino y Pablo le recomendó a Timoteo que tomara vino. Y pues yo tenía 19 años, hermanos, yo no tenía muchos argumentos sobre eso. Y no entendía la hermenéutica como la entendemos ahorita. Y me quedé callado, hermanos, me quedé callado.
Entonces, entonces, vamos a ver por qué Jesucristo convierte el agua en vino. Algunas razones lógicas del por qué se consumía. Es más, yo les voy a decir algo. No era algo propio solamente de esta época. Si vemos en la antigüedad, siempre se utilizó el vino. Unas, unas de la materia prima de los judíos eran. Hermana Alma Rosa, ¿quería comentar algo, hermana? Sí, hermano, como hizo la pregunta precisamente que qué podría representar, Ajá. yo tengo una opinión Échale. que lo saqué precisamente que de situaciones que usted nos había comentado antes. Pienso que el vino puede representar tanto bendiciones como peligros, dependiendo del contexto en el que se menciona. En el Antiguo Testamento el vino se asocia bien con la abundancia y las bendiciones de Dios. Por ejemplo, Noé fue el que planta la vid, ¿verdad? Y después viene el diluvio. eh, y se convierte de esa manera en una muestra de bendiciones de los frutos de la tierra que Dios concede a la humanidad. Pero particularmente en las bodas de Caná, siento que eh, el símbolo viene siendo vino nuevo que rompe odres viejos, viene a ser la representación del mismo Cristo, donde viene él a ser un parteaguas. Él es el vino Ujú. y él es un parteaguas a partir del Nuevo Testamento y con su prodigiosa señal que está haciendo ahí. Así siento que lo está representando él. A partir de este momento, él inicia con su ministerio de señales, vamos a decirlo, y prodigios, y inicia con ese, y por eso vino nuevo rompe odres viejos. Para mí esa es mi percepción. Muy bien, gracias, hermana. Muy buen el análisis. Entonces, quiero comentarles lo siguiente, hermanos. Había ciertas actividades de la agricultura que era muy común entre los israelitas. Entre las tres grandes elementos de los israelitas era el trigo, el aceite y las vides. Era algo muy, muy metido entre la canasta básica de los judíos, ¿sí? Entonces, ah, ya lo dijo mi hermano José, lo dijo apropiadamente. En un mundo, es más, aquí tengo el comentario, déjenme leérselo. Mire, dice, se los voy a leer de aquí, miren. Dice, el comentario de John MacArthur dice, el vino que se servía, obviamente hablando de Juan 2, el vino que se servía había sido sometido a fermentación. En el mundo antiguo, no obstante, para calmar la sed sin producir embriaguez, el vino se diluía con agua en una proporción de 1/3 y 1/10 de su concentración. Dadas las condiciones y el clima, aún el vino nuevo se fermentaba con rapidez y era embriagante si no se diluía. Acuérdense que en Hechos 2:13 acusaron a los apóstoles de estar llenos de mosto. Debido a la ausencia de procedimientos de purificación de agua, beber vino mezclado con agua resultaba también más saludable que beber solamente agua. Y eso es lo que le dice en 1 Timoteo 5:23. Entonces, hermanos, nosotros había una problemática en el mundo antiguo y la problemática era que no había agua potable como tal. Había ríos de agua dulce, lagunas de agua dulce que probablemente pudieran, pozos, pero no había lo suficiente.
Entonces, una forma de contrarrestar, porque necesitaban el líquido, pues era a través del vino. ¿Sí? Entonces, inclusive, hermanos, les voy a comentar algo. Ahorita que mencionaba a mi hermana Alma Rosa de los Odres, recuerden que estamos en un contexto de un desierto, de lugares desérticos, Palestina y esos lugares. Y en aquel entonces no había aviones, no había camiones, no había nada de eso, hermanos. Era caminar. Y si tú andabas por el desierto y durabas días caminando, lo único que te mantenía con vida eran dos cosas, tres tal vez, las tres que les mencioné: uva, aceite y trigo. En el caso del viajante, tú ponías, si tenías un viaje de 2 semanas, pero en tu odre nuevo ponías vino nuevo, si vas cruzando por el desierto, ese vino, en vez de echarse a perder, se fermenta, se fermenta. Y en esa fermentación, en vez de pudrirse para no consumirse, la fermentación de alguna u otra forma, en el camino, si tú tienes sed, puedes tomarlo sin dañarte. ¿Sí me explico? Ese vino te podría mantener con vida y ese pan sin levadura te podía mantener vivo en el desierto, en un tiempo de escasez, en un tiempo donde faltaban las cosas. ¿Sí? Entonces, era muy necesario precisamente que se viajara de esa manera, por las propiedades que tiene el vino, ¿no? El vino, como dice mi hermana Alma Rosa, también tiene el propósito tiene algo simbólico que es la alegría, la fiesta, la algarabía. Y era precisamente eso lo que Cristo estaba trayendo ahí. Obviamente que el tema de Juan 2 no es el vino per se, sino de cómo Dios bendice los matrimonios y de cómo también podíamos tomar, metafóricamente hablando, de, de Cristo y su iglesia, ¿no? Y de la alegría que la boda trae. Y es hablar de las bodas del Cordero también, ¿no? En ese contexto. Entonces, esa parte es bien interesante que nosotros la comentemos. Ahora, efectivamente, hermanos, el vino en el Antiguo Testamento sí tenía propiedades positivas para el pueblo. Era eh, eh, una fuente de líquido que calmaba la sed, ¿sí? Y también tenía propiedades. El fruto rojo tiene antioxidantes, también tenía cosas, por eso Pablo le recomendaba a Timoteo eso, porque los antioxidantes son muy buenos para el estómago, para el cuerpo, ¿sí? Entonces, era una de las bebidas primarias que existían y que podían soportar los efectos del clima y del tiempo. Por eso el vino, ¿sí? Ahora, es importante que entiendan, hermanos, que en la Biblia, en la Biblia, ¿sí? Lo que se condena es el embriagarte, es el emborracharte, ¿sí? Por eso les digo, hermanos, hay hermanos en Cristo de otros países, ¿sí? Que toman vino, no solamente en el sur de América, sino también en Medio Oriente y en Europa, ¿sí? Entonces, pero también desde mi lado, desde mi perspectiva, yo personalmente no lo haría por el contexto cultural de nuestra nación, de nuestro México. Yo no lo haría, ¿sí? Ahora, si algunos hermanos de otros países eh, que, que, que pueden probarlo o degustarlo en una cena, yo no me pondría a juzgarlos, hermano. Yo no me pondría a condenarlos, ¿sí?
Sí les comentaría mi posición sobre eso, pero yo tampoco no soy quien para juzgarlos. Ahora, si yo sé y yo conozco a esos hermanos y yo sé que no son borrachos, hermano, yo sé que no son borrachos. Y yo sé que cuando ellos vienen a México, ellos respetan mucho esa posición, hermanos. ¿Sí? Entonces, respetan nuestra posición y no se meten a polémicas, pero ellos sí les gustan el vino allá cuando llegan a su país. Y entre sus cenas hay un vino de mesa que siempre está ahí, de hecho. Entonces, simplemente, hermanos, es el consejo que yo les doy es que respetemos esa parte, ¿no? Y, y si hay que hablarlo con tolerancia y también con inteligencia, ¿verdad? Yo les digo, ahora, hay hermanos en México y lo digo en México porque es lo que yo he vivido, y otra cosa, o sea, lo que yo les platico es lo que yo he experimentado, ¿no? Me pasó en una congregación de la cual me reservo el nombre, fue hace muchos años, ¿eh? Salimos de la reunión, hermanos. Salimos de la reunión y llegamos a su casa, una mesa grande, y estábamos todos comiendo. Y aunque no era vino, se sacaron las tecates rojas, ¿no? Y se las sirvieron en vasos. Me consta, hermanos, me consta que solamente se tomaron un vaso. Pero cuando lo hicieron, yo quedé escamado, hermano, y quedé así, ¿qué onda con estos hermanos? ¿Qué rollo? No me dijeron nada, yo no me pelé los ojos. Y me dijeron, ¿quieres, hermano? No, no, no. Yo, miren mi vasito de soda, de coca. Pero me quedé así. Mire, hermanos, no es por limpiarles la cara, pero yo sé que no se emborracharon. Se tomaron nomás un vasito. Fue allá en Torreón, sin pocas palabras se los digo, fue en Torreón, Coahuila. Este, y se lo tomó, yo me quedé así, ¿qué onda? Dije. Y ya terminamos de comer, la casa era grande, se fueron a descansar y en la tarde fueron a adorar. Pero yo me sentí incómodo, hermano. Me sentía como que, oye, se echaron unos vasitos ahí y ahora en la tarde vienen a adorar, porque en aquella parte es en la mañana y en la tarde la adoración, como en muchos lugares de México. Analizando, yo me, yo me asusté, hermano, pero también dije, no se emborracharon. Está bien, no pasa nada. Pero fíjense muy bien, hermanos, porque por eso les digo que los ejemplos cuestan. En esa congregación supe de un caso en ese tiempo, ya cuando yo no estuve, porque yo predicaba ahí, hermanos, en ese lugar, pero yo no sabía que tenían esa práctica. Supe ya después que me fui que se bautizaron dos muchachos y los jóvenes, para celebrar con los muchachos, se fueron a la casa de uno de los hermanos. O sea, no estaban los adultos, esos adultos con los que estaban no estaban. Se fueron los muchachos nomás entre ellos, así a cotorrear, ¿no? Porque se bautizaron. ¿Saben cuál fue su festejo? Tomar, tomar. Esos adultos, en su sabiduría, en su inteligencia, pues nomás es un vasito, no pasa nada. Ahí andaban sus jóvenes recién bautizados tomando cerveza. ¿Y de dónde cree que tomaron el ejemplo? Entonces, entonces por eso le digo, o sea, eh, no hagamos cosas buenas que parezcan malas, ¿sí? Por eso yo no condeno a los hermanos de otros países que toman vino, yo los respeto porque yo sé que no son borrachos, pero sí hay consecuencias, sí hay ejemplos, ¿sí? Y aquí en México ese tema sí nos cala bastante. Por eso miren hermanos, acuérdense, dice la palabra de Dios, también quiero, ya para ir terminando rápido hermanos, porque tampoco quiero ser, ahí en Colosenses, capítulo 2,
Miren, fíjense, hermanos. Dice Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, dice. ¿Sí? O en cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo, dice. ¿Ok? Si los hermanos de otros países toman vino y lo hacen para una ocasión, tienen su famoso vino de mesa, ¿no? Pues nosotros no deberíamos juzgarlos, hermanos. ¿Sí? Como decían también de 1 Corintios 6, todo me es lícito, pero tampoco todo me conviene, ¿verdad? Entonces, lo que la Biblia condena, hermanos, es la embriaguez y la borrachera, ¿sí? Eso es lo que condena. Por eso es un tema muy delicado y polémico, hermanos, que tiene sus tentáculos por ahí. Entonces, yo, hermanos, personalmente, para no meterme en diatribas y en cuestiones polémicas, para no meterme, para no tratar de torcer o no tocar ese lindero, yo prefiero mejor limitarme, hermanos. Prefiero, prefiero ser más prudente en ese tema para no andar coqueteando con eso, ¿no? Independientemente que se tome un vasito o algo así, que no, personalmente no. Hermano José. Una pregunta rápida, hermano. Yo sé que ya estamos sobre el tiempo. Ah, cuando Herodes mandó matar a Juan el Bautista, ¿es porque ya estaba, como dicen, pasados de copas o estoy equivocado ahí? Cuando tomó la decisión, cuando le prometió a la hija de su esposa, aunque no era su esposa porque pues era esposa de su hermano, sabemos la historia, Ujú, pero cuando él le promete, pídeme lo que tú quieras, hasta la mitad del reino te la doy, ujú, pero ella, por hacerle caso a la mamá, dijo, pídele la cabeza a Juan el Bautista. Yo sé, la intención de la esposa era quitarle la vida a este hombre, porque estaba, como dicen, a duro y dale, hey, estás equivocado, pero entonces, la decisión que este rey Herodes tomó ujú. fue porque ya estaba ebrio, no supo lo que dijo. Pregunto nomás. No, hermano, no, bueno, creo que, mira, aunque no esté embriagado, hermano, ya era un hombre perverso y ya era un hombre así pero pues ya sabes que el vino, bueno, el alcohol en general te da cierta valentía, ¿no? La ilusión de la valentía, de la pedantez, pero también el tema de la lujuria, ¿no? Porque es un tema que ya está concatenado, ¿no? Bueno, en nuestro México sabemos que el tema del alcohol está asociado con los bailes, con esto y aquello, ¿no? Entonces, y pues, pero hay personas que lo hacen en su mesa o ocasionalmente, ¿no? Este, pero no necesitaba Herodes el alcohol para hacer eso, hermano. No lo necesitaba. Era ya un hombre perverso ya. Hermano Juan. Sí, hermano. No, pues ahora sí yo también me quedo espantado, hermano. Ya con esto, que me ha tocado personas que dicen que sí se puede tomar alcohol por todo lo que hemos visto hoy. O sea, sí pueden tomarse. Pero aquí en México, tristemente, no sé si, pues nosotros que venimos de ese mundo perdido, bueno, hablo de mí, pues uno decía, una no es ninguna, dos es una, y así, y así se va. Entonces, cuando uno empieza con una, no puede parar ahí. Ujú, Entonces yo me quedaría con lo que decía y el texto que ahorita acaba de decir y lo que decía el hermano José hace un buen rato que todo es lícito, más no todo conviene. O sea, quizás sí, pero por el ejemplo también, yo me quedaría como con lo mismo del ayuno, que también se ha visto, que el ayuno lo puede practicar, pero uno no tiene por qué darlo a conocer. ujú, Y si uno se quiere tomar eso, pues que se lo toma a escondidas, pero sin que nadie lo sepa. ujú. Bueno, yo me quedaría por ese lado, hermano. Sí, sí, sí. Entonces, para terminar, hermanos, ciertamente no hay un texto que lo prohíba, hermanos. Sí dice, no os embriaguéis con vino, sino más bien sed lleno del Espíritu Santo en Efesios. En los requisitos de los ancianos dice, no dado al vino, dice.
Ujú. Es decir, que no sea un borracho, ¿sí? Entonces, y vemos el ejemplo de Pablo recomendarle a Timoteo a tomarse algo de vino para el malestar estomacal. Tenía fines medicinales también o de bienestar. Si es por el tema de los antioxidantes, pues ahorita tenemos jugo de arándano, tenemos otros, ahorita las bebidas hay muchas bebidas de frutos rojos que pueden beneficiar al cuerpo, no necesariamente el vino. Entonces, ya en ese aspecto, pues hay un gran espectro de bebidas en ese aspecto, ¿no? Entonces, hermanos, no hay un texto que lo prohíba tal cual, no hay un texto que lo prohíba. Lo que se condena es la borrachera y la embriaguez. Personalmente, personalmente, yo no lo haría. Creo que es la posición más prudente. No lo haría y no lo utilizaría como ejemplo, ¿no? Entonces, más por el contexto cultural mexicano, porque nos cala a nosotros como mexicanos ese tema. Sabemos entre nuestros familiares cómo han batallado con el tema del alcoholismo, ¿sí? Entonces, y tristemente el tema del vino entra en ese espectro del alcohol, ¿no? Entonces, acuérdense que en la antigüedad no estaba tan adulterado como ahorita, ¿sí? Eh, eh, y además ahorita ya tenemos una gran cantidad de bebidas que no necesariamente tienen que estar fermentadas o con algún grado de alcohol, ¿no? Por así decirlo. Entonces, este, pero en fin, vamos a terminar. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Alguna pregunta sobre esto? Me quedé muy triste. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo bien? No, pues, Bien. todo bien. Hermanos, esta puede ser que nuestra perspectiva esté equivocada. Yo no lo creo, porque estamos viendo también algunas consideraciones bíblicas y también el ejemplo de algunas cuestiones que tenemos. Este, no queremos, porque sabemos que el video lo van a ver algunos hermanos, no queremos herir ninguna susceptibilidad, ni tampoco lastimar a nadie, ni tampoco nuestro afán no es ser santurrones, ¿verdad? Al final, cada quien va a tomar su decisión al respecto, pero el consejo que sí les doy, así de corazón, eh, sean prudentes, muy prudentes con este tema, ¿sí? Porque es un tema que para muchos sí nos cala bastante. Entonces, con eso en mente, vamos a terminar este estudio y le voy a pedir a mi hermano Juan Santiago si nos despide con una oración. Adelante, hermano. Ya. Bueno, vamos a orar, hermano. Bendito Dios, en esta hora, Padre, vamos delante de tu presencia para darte las gracias, Padre, por la vida, por la salud, Padre, que usted nos ha prestado. Gracias, Padre, también por la meditación de tu palabra, por este estudio que nuestro hermano Horacio trajo con cada uno de nosotros. Gracias por ello, Padre, y te pedimos que nos ayudes, Padre, para poder entenderlo, comprenderlo y aplicarlo, Padre, también a nuestras vidas. Bendice a cada uno de tus hijos, hijas, Padre, que estamos conectados en esta plataforma. Y ayúdanos, bendito Dios, para seguir fieles adelante, Padre, escudriñando tu palabra y aprovechando, bendito Dios, el tiempo de nuestros hermanos, Padre, que ellos disponen para poder enseñarnos más. Bendito Dios, te damos las gracias, gracias por este estudio y gracias por cada uno de nosotros. Ayúdanos, Padre, en el resto de este día, en nuestras actividades que tengamos, Padre, sea usted con cada uno de nosotros y guíenos, Padre, siempre, llévenos siempre el hueco de su mano. En el nombre de su Hijo Jesucristo se lo pedimos y se lo rogamos. Amén. Amén, amén, amén. Dios les bendiga a todos. Dios les Excelente bendiga día. a todos.